compañeros, compañeras. Gracias porque se están sumando algunos ahí a través del Facebook, del IDEP y también del Instagram. Tuvimos unos problemas técnicos, evidentemente. Ahora se me está cruzando la horita, pero bueno, seguimos ahí y no me van a escuchar nada la horita porque está tapando el sonido. Bueno, como les habíamos anunciado, finalmente hoy vamos a tener la presentación de la capacitación de cuidados de enfermería en paciente crítico en contexto de pandemia. Así que para esta primera parte vamos a contar con la presencia de una compañera que es docente, enfermera, trabaja en el Hospital de Niños, que es secretaria de formación de la Junta Interna del hospital también, y es parte del equipo del IDEP provincia, y ella viene coordinando los contenidos de formación. Así que bueno, le damos la bienvenida a Claudia González. Pasa, Claudia. ¿Cómo estás? No hay aplausos. Qué floja esta producción. Bueno, Clau, lo primero que queríamos saber por ahí, y eso era lo que nos tenía un poco, digo, con este misterio, de decir cómo fue la idea de esta capacitación, o sea, cómo se genera la necesidad o más que nada el proyecto de la capacitación en cuidados de enfermería en contexto de pandemia con los pacientes críticos. Bueno, como es de público conocimiento, hubo con el comienzo de la pandemia, hubo una demanda importante de atención y desborde de las unidades de cuidados críticos, y había una falta importante, y sigue habiendo, de enfermeras especialistas en cuidados críticos. Entonces la idea, nació más o menos por marzo, que con todo el tema de confinamiento y demás, hubo un montón de cosas que no se pudieron realizar ni gestionar, y ahora por suerte pudimos, estamos empezando el proyecto y casi terminándolo, de armar esta capacitación en cuidados críticos, que no llega a ser lo que es la especialización, tiene la misma temática, los mismos abordajes, pero más comprimidos, como un intensivo. ¿Para qué? Para que los enfermeros que vayan a cubrir, que ha pasado desde otros servicios de cuidados intermedios o cuidados moderados, tengan esas herramientas para poder apoyar a ese enfermero que está en una unidad de cuidado crítico y que no sea una carga, porque si no el enfermero de cuidado crítico es como una carga más de enseñarle al enfermero que viene a prestar su ayuda, y es como que en realidad se complejiza más la atención en la guardia. Así que en realidad es eso, es capacitar y que puedan cubrir los servicios de cuidados críticos como corresponde. Está bien. No, por lo que interpreto, seguramente, como todos sabemos, en el contexto de pandemia, lo que ha sido mundialmente, hubo mucha demanda de enfermeros y enfermeras, para lo que son las terapias. En nuestro país no fue la excepción, y a través de la gestión de la provincia, los espacios de las terapias también, se agrandaron la cantidad de camas por la demanda que había. Finalmente no llegamos a estar como en Europa o como en otros lugares, pero sí ingresó mucho personal que por ahí no tenían las herramientas necesarias como para hacerse cargo de un paciente en esas condiciones. ¿Qué tipo de paciente, para que, más allá que saben los compañeros y compañeras que están mirando la transmisión, qué tipo de paciente o qué dificultad tiene el paciente dentro de la terapia para abordarlo del contexto de pandemia? Primero, que el paciente crítico es un mundo aparte del hospital, o sea, es otro espacio, es otra la dinámica, la gestión del servicio, es todo muy distinto a los demás servicios, y por eso también es casi individualizado el cuidado. Le asignan un enfermero cada 2 pacientes, a veces un enfermero por paciente, depende de la complejidad de cada uno. Ha cambiado mucho también las patologías que se ven en las unidades críticas, eso también ha cambiado el contexto de cuidado, porque al haber estado en confinamiento no hubo accidentes, entonces
es como que se agudizaron las enfermedades crónicas y llegaban directamente para las unidades críticas. Así que bueno, y tiene que ver todo con lo que es la aparatología, saber manejar la aparatología, también los cuidados, ¿cómo? El protocolo, digo. Claro, el protocolo de ingreso, la utilización de PP, que eso tiene que ver también con el cambio de gestión del servicio. Y bueno, y algo que también hemos implementado en el programa, incluido en el programa, que es la humanización del cuidado, que con esto de los protocolos por el COVID, que te llevaban a un trabajo automatizado. Entonces es como que se perdió la visión del sujeto que está atrás de toda esa aparatología, ¿no? Y se ha perdido un poco, sin querer, obviamente, esto de la humanización del cuidado, esto de no estar interrelacionándose tampoco con todo lo que es el contexto de ese paciente o de ese sujeto de atención, que es la familia también. Fue un cambio muy importante en todo contexto. Entonces es como esta capacitación, darle esa nueva mirada y capacitarlos en eso, en cómo ahora están funcionando las unidades de cuidados críticos, porque bueno, primero que va a servir, porque esto sigue y no sabemos qué va a pasar tampoco más adelante. Y bueno, vamos a tener más especialistas en cuidados críticos. Claro. Entonces, la idea de la capacitación es formar a los nuevos ingresantes, tanto enfermeras como enfermeros, y también reforzar los compañeros y compañeras que no han tenido la posibilidad de estar en la rotación o en un servicio de terapia y poder tener estas herramientas y estas estrategias de abordaje para poder brindar la mejor calidad y contención en este momento en que, bueno, seguramente los familiares a las terapias no han podido ingresar por la pandemia, y han cambiado los protocolos. ¿Te costó mucho plantear el proyecto para poder llevarlo, a finalizar y ahora poder empezar a darlo? ¿En qué sentido sí costó? ¿En armarlo, en pensarlo? Claro, armar, porque en realidad no tenemos un antecedente de una pandemia donde hayamos tenido que atravesar esto de tener que usar todo un equipo de protección personal, y también donde no tenemos antecedentes mundiales, no habíamos atravesado una situación como esta, y en los países donde finalmente colapsa, que son países donde tienen una salud más privada y no pública, dentro de todo nuestro país particularmente pudo resistir y no hemos llegado a la situación de tener que definir a qué paciente se atiende y a qué paciente no en las terapias, y a eso puntualmente iba. ¿Cómo pudiste implementar un armado, un proyecto o proyectar esta capacitación teniendo en cuenta que no tenemos una base anterior? Y más que nada sobre la experiencia de lo que hemos transitado durante 1 año y medio, hablar con colegas, las capacitaciones que sí hemos hecho, por ejemplo, que hemos hecho del EPP y demás, y bueno, nada, después ver un poco la base de lo que es la especialización de los cuidados críticos, o sea, no hay que desmerecer tampoco esa especialización, no viene a suplantarla tampoco, pero sí es como un comprimido para dar esa atención en la urgencia, si llega a haber un rebrote, por ejemplo, y para los que ya trabajan en cuidados críticos sería una actualización, por eso también los invitamos a que se sumen a los que ya trabajan en cuidados críticos, porque es una actualización, porque es en contexto de pandemia, más allá que van a ver un ABC de lo que es el cuidado del paciente crítico, pero no, y aparte, bueno, hablar con las especialistas, ¿no? Eso me ayudó bastante a armar todo el programa. En realidad armaron ellas cada una su módulo, estuvimos trabajando en conjunto, en equipo, también con la licenciada en psicología, con la abogada, porque bueno, vamos a tocar puntos importantes que también nos pide el ministerio, ¿no? La parte pedagógica. ¿Y vos particularmente qué sentís, Clau, de poder hacer esta capacitación? Pues un proyecto siempre es como un hijo. Sí. Y finalmente poder abordarlo, y en este contexto en el que estamos, me imagino que debe haber muchas emociones. Sí, la verdad que sí, porque hace muchos años que ejerzo la docencia. Nunca he podido llegar a estos niveles porque, bueno, hay un montón de
de palos en la rueda siempre, quieras o no, y poder lograr esta capacitación y que desde la región 11 les haya interesado e importado a este nivel, ¿no? Este proyecto que yo llevo como enfermera y que lo quieran hacer bajo una resolución ministerial, imagínate que estoy muy emocionada, sí. Qué bueno. Bueno, gracias Clau. Después ahora al final nos volvemos a encontrar, pero sí le damos paso a las demás compañeras. Bueno. Seguramente ahora para las conclusiones finales conversamos nuevamente. Bueno, gracias. El aplauso de la única. Bueno, mientras vamos analizando, ahí donde estuvo la compañera, digo, qué importante esto de poder abordar la situación de los pacientes que están no solamente totalmente aislados, sino que están la mayoría sedados y que están absortos de alguna forma de lo que sigue pasando en el mundo. Ahora vamos a sumar a una compañera que viene del Hospital San Martín. Ella es enfermera de la terapia del hospital. Es también parte de la junta interna del mismo hospital. Y la idea es poder conversar también parte de lo que se va a dar en esta capacitación. Así que con nosotros Graciela Valenzuela. Somos poquitos porque todavía no tenemos el aforo completo. Está bien. Grace, ¿qué te pareció esta propuesta cuando te llamaron para sumarte a este proyecto? Bueno, a mí la propuesta me parece buenísima porque estando dentro del hospital y como delegada, cuando empezaron a ingresar personas que tenían que trabajar en la UCI por la necesidad de la pandemia, se vio la falencia del conocimiento dentro del área. Ser enfermera de terapia es, como decía Claudia, es un mundo aparte, los pacientes son mucho más complejos y se aplica otra aparatología que en las áreas abiertas no se aplica. Y también es cierto que cuando viene alguien nuevo, a veces uno en el trabajo cotidiano se vuelve un poco reticente porque tenés que explicarle y entonces tenés la carga de tu paciente y la carga del compañero. Creo que también esta es la finalidad del curso, ¿no? Aliviar al que ya está trabajando, agregándole contenido en el que nos ayornamos porque esto es todo nuevo, no hay, digamos, precedentes de una pandemia así en nuestros tiempos, ¿no? Entonces, y poder acercar a todos los que vayan ingresando conocimiento para que puedan manejarse. Este curso es muy lindo, está compuesto por 4 unidades que van a acercar a los enfermeros que ya están trabajando a esto de, otra vez, ayornarse a todo este nuevo conocimiento, a cómo se trabaja, a esto de los protocolos. En el caso particular es de la gestión, cómo se modificó la gestión de los recursos en la pandemia. Y también a los que quizá trabajan en un área abierta y les interesa o les toca rotar, cómo es el manejo, va a haber una unidad totalmente para el paciente COVID y cómo se maneja el respirador y otro tipo de oxigenoterapias. Va a haber otra unidad en donde, esto que hablaba Claudia, los pacientes crónicos, las de las patologías prevalentes en la Argentina, que empezaron a hacer, a no atenderse por miedo y demás. Entonces tuvimos un desenlace en el área de UTI con enfermedades crónicas, y entonces también vamos a tener una unidad que, bueno, lamentablemente la licenciada Romero no está, pero que la va a dar ella, ¿sí? En donde vamos a hablar del cuidado de estas patologías, con este ingreso, digamos, abrupto de un paciente crónico que no debería llegar en esas condiciones a la UCI, abordando también todo esto desde un lugar más humano, porque el trabajo constante nos hace trabajar en cadena. Uno llego, hago, y lo que tenemos que volver es a la esencia de la enfermería, ¿no? Esto es poner en puesta en valor esta capacidad del enfermero de hacer un análisis más allá de lo fisiológico. Tengo entendido que venís participando como delegada en el Hospital San Martín en diferentes espacios, tanto el comité mixto como dentro del comité de crisis. Cuando hablamos de paciente crítico, y hablamos de la integridad de la familia, o por ahí como un rol más social, de la contención, porque enfermería básicamente, hace eso, contiene generalmente. ¿Cómo pensás, que va a repercutir dentro del hospital este tipo de capacitación? Y este tipo de capacitación en realidad en general es muy bueno. Habiendo participado en estos espacios como el comité de crisis,
que era principalmente el que hablaba de cómo íbamos transitando, ¿no?, la novedad del día a día en la pandemia, y ahí es donde veíamos estas falencias a la hora de trabajar por el desconocimiento, porque ingresaron enfermeras con poca experiencia o con experiencia en áreas abiertas. Entonces yo creo que el impacto de cursos como este, y sobre todo gratuitos, porque hay una realidad, la economía de un enfermero, todos sabemos, no siempre da como para, bueno, me quiero capacitar, y la gratuidad de este curso, que es lo que da el gremio, y yo como delegada, que lo veo en la necesidad que expresan mis compañeros, me parece excelente, y el impacto va a ser buenísimo. Vamos a empezar con un cupo pequeño, pero yo deseo realmente que se proyecte para muchos más compañeros, desde mi hospital obviamente, porque como uno dice mi hospital, pero para el resto de los hospitales, por lo menos en un principio de la ciudad, y después nos podremos expandir. Y más allá de lo que es paciente crítico, digo, hay otras necesidades seguramente dentro del hospital que irán amoldando capacitaciones, calculo, dentro de lo que es el equipo de líder salud. Sí, me ha tocado participar en eso, y el grupo de delegados, el cuerpo de delegados estuvo haciendo un relevamiento, y hay demanda de varios sectores. Con la pandemia se agudizó el problema de salud mental, y entonces muchos quieren cursos que les puedan ayudar a abordar situaciones con pacientes de salud mental, o el trabajo, digamos, el cotidiano con ese tipo de pacientes, porque realmente es muy difícil. Y después, bueno, la capacitación a la hora de hacer higiene. Han cambiado tanto los protocolos a la hora de trabajar, que es ahí donde se vieron las falencias y donde los compañeros no han hecho hincapié en esto. Bueno, no sabíamos hacer esto, no sabíamos hacer lo otro, y está muy buena la llegada del gremio, otra vez, de la gratuidad para todos, para absolutamente todos. Yo me quedé pensando en esto de los espacios que venís participando, que vienen participando en los distintos hospitales. Digo, con la llegada de la pandemia, calculo que la situación de insumos también se agravó, lo que es recursos humanos, y también por ahí se profundizó un poco más la poca inversión que hubo durante todo este tiempo en lo que es salud, y más que nada, hablando de la gestión anterior, digo, sin caer en lo mismo. Digo, No, pero realmente lo hablábamos nosotros afuera, ¿no?, de que comparándonos con otros países, no tuvimos casos terribles de muertes en la calle y demás. Sí tuvimos una tasa alta de contagios y de muertes. Nuestro hospital en algún momento llegó a estar con camas en rojo, sin espacio. Parte de lo que habla la unidad de gestión de este recurso es cómo el hospital se modificó para hacer COVID. Y entonces ahí vemos cómo las falencias de una gestión anterior marcaban la ausencia de insumos. Y pasó con los respiradores, y pasó con las camas, que es de público conocimiento que una cama de UCI es diferente que de una cama de sala. Y entonces hay que, más allá de que uno pueda tener o no una afinidad con la gestión actual, hay que reconocer que sí se trabajó y que nosotros sí tuvimos los insumos, que al principio eran falentes, pero era por esta cuestión de hasta qué punto la calidad, qué vamos a necesitar y qué no, porque era en el día a día de una enfermedad que no conocíamos. Con respecto al hospital, se trabajó, lo trabajó el gremio, se trabajaron en conjunto. La verdad que esto se trabajó en conjunto con la dirección y con los otros gremios para que los compañeros tuvieran los insumos que corresponden. Pero sí al principio fue, ¿no?, como el shock de qué hacemos ahora, acostumbrados en el día a día a la ausencia de recursos. Porque los hospitales públicos vienen de muchos años de ausencia de recursos. Entonces era difícil eso de gestionar todo esto nuevo y cómo distribuirlo. Sí, la verdad que sí. Bueno, Grace, Bueno, muchas gracias. Ahora te veo en el final, Vale. así que así le damos el paso a otras compañeras. Gracias. Qué importante esto, digo, me quedo con dos cosas que habló recién Clau González y Graciela Valenzuela. Digo, lo primero, lo que cuesta llevar un proyecto y poder cristalizarlo. Digo, varias veces el sector de enfermería tiene buenos proyectos, digo, tiene una dinámica, pero lamentablemente a veces el contexto, digo, o la burocracia administrativa genera que tengamos algunas situaciones, digo, de demora, pero por suerte,
digo, pudieron llevarlo adelante, más allá de todas las cosas que hay que nombrarlas, digo, hay sí lógicamente un protocolo que hay que seguir, digo, para poder que se apruebe un proyecto tanto de la educación, digo, el Ministerio de Salud o la región, en este caso Región 11, pero es importante, digo, que sí, o sea que se puede llegar, digo, y es solamente constancia, ganas, digo, y una mirada más holística por ahí, que lo que siempre planteamos desde un modelo hegemónico que hemos venido atravesando durante muchísimos años. Y por ahí lo que plantea Graciela también, digo, participar de los distintos espacios, te da esa mirada de los diferentes ángulos. Bueno, no solamente, digo, la atención, sino tiene que ver con la modificación de la infraestructura, como es el hospital, digo, la posibilidad de ingreso, y también resguardar a los trabajadores y trabajadoras que están en ese contexto, laburando, que son esenciales, que finalmente, digo, también se ven rebasados, por decirlo de alguna forma, generando un montón de miedos y muchas cosas que, digo, ante el desconocimiento y a este virus tan dinámico que estuvimos atravesando. Así que si bien, digo, los últimos anuncios son alentadores, sabemos que esta pandemia, o sea, ya no es que terminó, sino continúa, y tenemos que seguir tomando los recaudos necesarios. Y hablando justamente de esta parte, digo, de lo que tiene que ver con la salud mental, y también, digo, enfocándolo del paciente que se encuentra totalmente vulnerado en una terapia y sin la posibilidad de recibir la visita de su familia, hoy también está una de las compañeras que va a dar también esta capacitación, que es parte de esta capacitación, que es Paula Venero. Ella es psicóloga, viene del Hospital Alejandro Korn, así que bueno, la invitamos para que se sume y empezamos a conversar un poco con ella. Bienvenida, Paula. Bueno, Paula, en principio también, digo, si bien yo por ahí nos hemos conocido más virtualmente, digo, por el contexto de pandemia, y hemos conversado por ahí un poco, me entusiasmó saber que por ahí también te había generado, digo, ganas de sumarte a este proyecto, también de esa mirada psicológica, digo, porque hablamos justamente de técnicas o herramientas de contención que necesita enfermería, digo, para abordar a los pacientes, y no solamente a los pacientes, sino a la familia. Digo, que te sumes, digo, es algo re importante, y quería saber vos cuál es tu mirada con respecto a eso. Sé que estuviste investigando mucho igual, pero eso es importante. Me entusiasmé con la invitación y les agradezco porque me parece que, bueno, justamente que algunas cosas que decía Clau, como que estuvimos conversando antes, tras todo lo que se viene viviendo, bueno, ustedes en los espacios que ya están habitando, me parece que hacer un espacio para pensar y repensar estos saberes que se han construido en este tiempo, intentar formalizarlos, porque como decía, por ahí no están delineados en contenidos de antemano como, bueno, cuáles son no hay técnicas psicológicas, si bien se habla mucho de contenido más de estrategias de contención o de lo emocional. Yo le proponía a Claudia pensar en una perspectiva relacional donde podamos pensar la relación enfermero-paciente, bueno, enfermero y todo lo que incluye el enfermero, la relación del enfermero con el médico, con el hospital, con todo el equipo en realidad, y el paciente también con su familia, ¿no? Pero para condensarlo en la relación enfermero-paciente, me parece que es para tener en cuenta los efectos en el paciente de esta situación y también en el enfermero, ¿no? Para no perder de vista, porque hablamos de cuidados humanizados y a veces recae como una exigencia más al enfermero, como algo, o como una crítica incluso que culpabiliza de lo que no se hace porque una vez es concentrado en hacer las cosas bien, lo cual está muy bien, en seguir el procedimiento, seguir el protocolo, ¿no? Bueno, pero no son robots, ¿no? Y a veces se pierde de vista esta dimensión humana, es como vos decías recién, holístico, decías, ¿no? Bueno, la atención integral, la perspectiva holística, una mirada centrada en el sujeto, como decía Claudia también, que no soslaye el sujeto, que en un espacio donde además, lógicamente, ¿no? Y está muy bien, pero toma primacía el cuerpo por la urgencia, por los riesgos de vida, ¿no? Y se pierde de vista a veces ese sujeto que, bueno, en algunas prácticas lo que se está poniendo en cuestión y se propone problematizar de alguna manera es como, bueno,
en lo cotidiano vamos naturalizando algunas prácticas, como hablar aunque el paciente esté dormido, sin pensar que por ahí está escuchando, o que, ¿no?, algunas cuestiones que también son necesarias para el equipo de salud, ¿no?, más allá del enfermero, para todo el equipo de salud, repensar para volver un poco esta idea, como decía, que en realidad hacia la definición misma de la profesión, el cuidado. Yo recién hablaba con Claudia, bueno, la tradicional llamada UTI ha pasado a ser UCI, y no es un cambio casual. Si bien el cambio de nombre no resuelve por sí mismo nada, bueno, de alguna manera empieza a delinear una política que apunta a poner el acento en el cuidado, o al menos pensar distinta esa palabra, qué implica. Pero bueno, me parece que es hacerle un espacio a estas preguntas. Por eso, bueno, dimos algunas vueltas, si era un conversatorio, si era un taller más experiencial, si íbamos a hacer un grupo de reflexión, si va a haber contenido. Bueno, me parece que o sea, inevitablemente, por la temática, invita a conversar, a hacerse preguntas. No se trata tanto de transmitir un saber, sino recuperar ese saber hacer que han ido teniendo ustedes en su práctica, y bueno, yo desde mi mirada poder intentar aportar algunas herramientas de lectura que les sirvan a futuro, o incluso preguntas que puedan habilitarse a hacer, ¿no?, que a veces es el problema, que uno en la prisa, en la urgencia que tienen estos espacios, bueno, eso como que, bueno, no es tan importante, o es para después, o siempre posterga estas cuestiones que hacen más a lo subjetivo, a lo emocional. Me parece que por ahí sí sería importante diferenciar, recién escuchando las intervenciones de las compañeras, lo que es la dimensión humana, no perder de vista o repensar en los cuidados, o pensar por qué se han deshumanizado los servicios, ¿no?, hacer también como una genealogía de alguna manera de esta situación, y diferenciar de lo que es la atención al paciente que conlleva alguna problemática de salud mental previa, digamos, ¿no? Ahí se da otra situación que por ahí llega más a la interconsulta, pero que también en este contexto de pandemia ha sido difícil articular, porque bueno, la posibilidad de ingreso por ahí de los sectores de interconsulta de salud mental han tenido que readecuarse todas las prácticas y también las relaciones y las formas de articular entre los servicios, ¿no? Entonces, bueno, son distintas situaciones, me parece, a problematizar, a pensar, y me parece que, bueno, que si bien la pandemia no terminó, de alguna manera sí tenemos ya un recorrido que nos permite hacer un corte y hacer un tiempo para pensar todo lo que hemos aprendido hasta aquí, y darle algún tipo de forma de empezar a organizar un contenido que empezamos a introducir ahora, y bueno, se seguirán el día de mañana, lo seguiremos repensando. Sí, yo me quedé, digo, qué interesante eso, y digo, pues siempre decimos, bueno, enfermero, médico, digo, pero es todo un equipo, digo, que está trabajando, que abarca todos los sectores, pero siempre me imagino, digo, tengo la fantasía, digo, de qué le pasa al paciente, porque por ahí entra sedado y está sedado mucho tiempo, y después enfrentar la realidad de lo que sucede alrededor. Digo, de empezar a ver que por ahí no puede comunicarse con un familiar, que va a ser a través de la enfermera o el médico, por ahí los efectores que va a tener de afuera, y después, digo, al pasar a otro servicio, encontrarse con otra realidad distinta que hace unos meses por ahí nunca, o sea, quedó como un vacío, calculo, en su cabeza de decir qué pasó durante este tiempo. Digo, creo que ese abordaje lo van a ver en el taller. Claro, bueno, en realidad el taller, en el módulo que yo participaría, no estaría sola, sino que la idea es articularlo y coordinarlo también con enfermeros que, como todos ustedes han dado cuenta, ya están atravesados por esta posición y por hacerle lugar a esta perspectiva, y me parece que o sea, por ahí así vamos a poder ir articulando también, me parece, una perspectiva relacional. Ustedes podrán aportar una parte y yo ir por ahí complementar con las herramientas más de mi campo, para pensar los distintos procedimientos, qué se puede poner en juego, empezar a identificar qué afectos puede haber en juego, como una forma de empezar a imaginalizar de alguna manera, como decimos nosotros, situaciones que nunca van a ser después lo que pasa en situación. Después, bueno, se trata de tener herramientas. Uno no puede anticipar los efectos en el sujeto, pero sí puede, por eso yo decía, habilitar las preguntas, porque me parece que no se trata tanto de o sea, tenemos una tendencia a querer saber qué hacer, y por ahí hay que bancarse no saber, pero sí tener esta sensibilidad y ciertas herramientas o ideas para pensar, bueno,
flexibilizar algunas cuestiones, no estar tan atado al protocolo, si bien hay que respetarlo más en estos tiempos, pero bueno, permitirse a veces cuestionar o aportar esta perspectiva de ponerse un poco en los zapatos del otro, ¿no? Esto que, por eso, bueno, incorporamos también el módulo de idea de otra edad, ¿quién es el otro del enfermero en la UCI también? Eso, o sea, ¿cuál es la prioridad, digamos, ¿no? Responder al otro institucional, responder al otro, al médico que te da información, responder, estar atento a esos gestos más, estos detalles, como vos fíjate tu pregunta, ¿no? ¿Qué le pasará cuando se despierta a todo el mundo? Pero para hacerte esa pregunta ya tenés que estar atravesado por una sensibilidad humana, si no, no te la haces, ¿no? Entonces, bueno, que vos te hagas esa pregunta, ¿qué le está pasando? Estés atento. Bueno, para vos ese paciente que estuvo un montón de días sedado es un paciente conocido porque lo estuviste ahí al lado, pero por ahí el paciente de todos esos días se despierta y vos sos un desconocido. Pensar, jugar un poco con esas situaciones de las que tenemos un montón de experiencia, igualmente después cada una va a ser en singular, no las podemos generalizar, no podemos hacer porque también podemos caer en ese riesgo de estandarizar situaciones o establecer situaciones como patognomónicas que están buenas para pensar y para que hagamos ese ejercicio, pero que después es como vez a vez que hay que pensarlo, ¿sí? Pero bueno, tener también referencias bibliográficas, habilitar, digamos, otros discursos que a veces conmuevan un poco lo que uno consolida y como saber del enfermero, que está buenísimo y uno lo necesita porque también hace a la buena calidad de atención que uno sea bueno en lo que hace, pero bueno, también habilitar a otras formas y a otro tipo de intervenciones en la misma práctica que ayuden a tener otra perspectiva, como decía, más integral, ¿no? Bueno, el abordaje biopsicosocial, todas las cosas que están teorizadas, pero que las vamos a intentar llevar más a la praxis, ¿no? Abusando de que estás acá, digo, y aprovechando, psicóloga, digo, nosotros venimos haciendo un postítulo de salud mental, digo que ya está por terminar ahora en diciembre, que por ahí también una de las conversatorios que han tenido y unas reflexiones es qué nos va a pasar después de la pandemia, digo, o sea, después de atravesar esto, no solamente digo como integrantes de la sociedad o personas dentro de estos cambios, sino también como trabajadores y trabajadoras de la salud, en que por ahí no han tenido vacaciones, digo, y han tenido muy pocos días, y gente o compañeros y compañeras que han estado en estas terapias, digo, donde justamente se plantea esta capacitación, digo, calculo que va a ser después remarla y poder hacer un abordaje más integral y también de mucha saturación mental de estar tantas horas atendiéndonos. A lo que voy, digo, ¿cómo sería por ahí abordar ese tema de los enfermores o enfermeras, digo, personal de limpieza, los compañeros de otras interdisciplinas también que han estado dentro de la terapia, que han tenido que pasar todo este tipo de cansancio, digo, de estrés, sobrecarga laboral, y encima después, digo, tratar de buscar un momento de relajación o alguna forma de conectarse un poco de ese trabajo tan arduo que hacen todos los días? Bueno, lo que pasa es, claro, ahí es un problema que esto es como un primer paso que damos, pero hay para desplegar un montón de líneas de trabajo, ¿no? Hablábamos con Claudia también la otra vez que en realidad es un tema, a ver, podemos pensar el tema del cuidado humanizado en relación, como yo decía, al paciente, a lo que pasa al paciente, a la familia, al equipo, a los sujetos implicados en ese espacio, pero bueno, también es inevitable pensar en las condiciones de trabajo y en toda la dimensión política de las instituciones en las que trabajamos y el entorno. No es solamente cambiar la práctica, sino también los entornos en los que trabajamos. Y bueno, evidentemente las condiciones de trabajo también van impactando en las formas en que realizamos nuestras prácticas. No es lo mismo trabajar con todos los insumos, como hablaba recién, con un espacio amplio, ¿no? Que cuando uno no tiene las condiciones materiales para por ahí tener experiencias más subjetivantes, ¿no? El contexto, las instituciones también tienen efectos y hacen síntoma en los enfermeros, ¿no? Me parece, en los enfermeros, en todos los trabajadores. Me parece que esta cuestión de qué nos va a pasar no la podemos anticipar. Justamente yo te decía, no podemos anticipar cuál va a ser el efecto, porque el efecto también tiene que ver con cómo ha atravesado eso cada uno en su vida personal. Cada caso será singular.
Pero sí, bueno, desde ya que es para empezar a hacer análisis de las condiciones de trabajo, cómo se trabaja y la posibilidad, me parece, de tener espacios de pensamiento, ¿sí? No solamente de capacitación, sino esto de pensar con otros, de juntarnos a pensar qué nos pasó, de reflexionar con los otros. Y me parece que así me lo tomo yo también esta oportunidad de encontrar, de aportar otra perspectiva de otros, en el sentido, bueno, enfermero y psicólogo, abogada, bueno, empezar a cruzarnos un poco de los distintos miembros del equipo que hemos estado tan fragmentados, en burbujas, compartir experiencias, ir empezando a hacer lecturas desde ahí, no tanto para saber lo que nos va a pasar, que también puede funcionar como algo amenazante, sino bueno, como para escucharnos un poco y hacer esos pasos, que a veces no es la prioridad porque uno lo primero que quiere es ya irse corriendo a su casa, cortar con el trabajo. Bueno, a veces agregar ese ratito de conversación, porque también hablábamos el otro día, nos falta esa cocina, ese espacio de encuentro, nos ha faltado el encuentro también en el trabajo, ¿no? Ese tomarse un mate a la mañana, comentar eso que parece que es la cocina, que es lo que en realidad no importa, también hace a la posibilidad de permanecer en la institución de otra manera. Entonces, bueno, repensar qué nos está pasando con toda esa falta de espacio, y todo, hacerle un tiempo de encuentro, encontrarnos, empezar a hablar de esto ya me parece que es súper importante para que esto después no sea iatrogénico, digamos, para nuestro futuro laboral, ¿no? No, seguro. Bueno, Pau, gracias. Ahora te despido, ahora en un ratito te veo de vuelta. Muchísimas gracias. Me hice transpirar. Pero estuvo bueno, digo, porque intensivo en todos sentidos. Sí, hay muchas cosas, digo, que todos pensamos y que por ahí lo hemos hablado hoy también en la reunión que tuvimos con los distintos hospitales y lugares. Digo, esto de pensar qué va a pasar después de la pandemia, o en el caso de los pacientes que están en unidad de cuidados intensivos. Digo, cómo resolver esto de la nueva realidad, la nueva normalidad que se viene estableciendo, que lo venimos conversando, que si bien el sector salud, digo, venimos trabajando y venimos adaptándonos a este proceso, es distinto para ir la administración central y otros espacios donde se han confinado o han estado en aislamiento o en sus casas, y hoy tienen que volver a presentarse al trabajo y se van a chocar con lo que nosotros ya venimos laborando, que son las burbujas, esto de no poder compartir el mate, el saludo, diferentes formas ahora de empezar a socializarnos. Así que buenísimo. Ahora vamos a pasar a nuestra cuarta invitada. Nos faltaron dos, como bien dijo Graciela, Victoria Romero, que es una compañera especialista, digo, en UCI. Lamentablemente hoy estaba media complicada y no pudo participar, pero es una de las profesoras también que va a dar uno de los módulos de la capacitación. Y con toda esta misma mirada, digo, como al principio explicaba Clau, la idea es no solamente, digo, la funcionalidad y los conceptos básicos para el enfermero o enfermera que va a estar dentro de una UCI, sino también, digo, poder replantear y tener un pensamiento mucho más amplio, digo, no solamente centrarnos en eso, sino en todo el contenido. Así que ahora voy a pasar con una compañera que viene del Hospital de Niños también. Ella se llama Rosa Ortiniano. Bueno, en realidad Carmen Ortiniano, pero para mí es Rosa Ortiniano. La compañera que siempre también trabaja en la terapia del Hospital de Niños, que ahí vamos a hacer un par de preguntas, digo, muy específicas del hospital, de la parte pediátrica, y más allá de eso se suma también a esta capacitación. Digo, para mí es un gusto, porque la conozco hace un par de años atrás, pero con esto de la imposibilidad de tener un contacto mucho más cercano, digo, por esto de la pandemia, siempre ha sido más virtual o por teléfono, que lo mismo. Bueno, Rosita Ortiniano, bienvenida. Gracias, buenas noches. Hola. Bueno, Rosita, bueno, hablando justamente de esto, digo, sé que sos licenciada, digo que tenés una especialización en terapia intensiva, pero también sos coordinadora hoy en día de la terapia del Hospital de Niños, digo, donde los pacientes ahí son pediátricos, para la redundancia, digo, y no pueden llegar a entender o comprender por ahí los procedimientos que se abordan
que va a ser distinto con el adulto. Digo, el adulto, más allá de la sedación y todos los procedimientos que se le hacen, medianamente lo puede llegar a entender, pero un niño por ahí en la edad, digo, que está en la terapia, debe ser mucho más estresante para los trabajadores de ese sector. Sí, como bien han dicho las compañeras, el adulto siempre es muy importante el familiar y mucho más en un pediátrico, ¿no? Que es lo que más pide a la madre, al padre, que es lo que tiene que estar, que muchas veces no pueden estar por todo este tema del aislamiento, y bueno, se ha trabajado mucho en terapia con eso, y bueno, y este curso de capacitación es como para poder brindar eso a los compañeros que quieran sumarse al curso, de hacerlo, darle estas estrategias o técnicas para poder trabajar en esto, con protocolos, con el tema de brindar las actividades que uno puede hacer, para poder cuidar un poco también el recurso material, esa estrategia del uso, a veces el uso indebido y todo, porque realmente, como vemos, hay mucha necesidad. El enfermero pediátrico en la UTI está como muy cansado, por todo este tema del trabajo, o sea, de estar ahí en los alojamientos, el vestirse, sacarse la ropa, entrar, es muy complicado. Entonces, con esta capacitación más o menos queremos brindar ese tipo de estrategia para poder brindar un buen servicio. Y bueno, y con las compañeras psicólogas y todo eso, poder también dar ese tema de más humanización en el trabajo, ¿no? Con respecto al paciente pediátrico. Tengo entendido que en la terapia de adultos, como en la pediátrica, es un enfermero o un paciente, o cómo se vienen manejando. Digo, en este tema con el tema del COVID, calculo, digo, que seguirán igual, o capaz que por la demanda. Hay mucha demanda y muchas veces se trabaja con más de un paciente, no es lo ideal, no se trabajaría, pero bueno, estamos ahí en esa lucha de trabajo. Claro, sí, bueno, esa es una de las cosas también, digo, que al tener unos requerimientos muy específicos el paciente que está dentro de una terapia, calculo, digo, que el enfermero siente mucho más estrés o presión si tiene que atender más de un paciente. Exacto, mucha demanda sí. de atención, y a veces no te alcanza. Entonces ahí se manifiesta el cansancio también de los compañeros, ¿no? Sí. Ese aspecto, y poder brindar también la cobertura en las salas y que se pueda trabajar bien. En esto de lo que es la pandemia, digo, tuvieron que implementar nuevos protocolos. Calculo que habrán hecho una capacitación en servicio de ese abordaje con los nuevos protocolos. Sí, se trabajó, se hizo el buen uso del EPP para, como el retirado, con la colocación. Lo ideal son 2 personas las que tienen que trabajar ahí para poder hacerlo bien. Y el espejo sería, ¿no? Claro. ¿Qué dicen? Sí, es primordial eso, porque eso tiene que ver mucho con el tema de poder hacer las cosas de bioseguridad. Así que sí, bueno, y en el curso que se piensa dar, se va a trabajar con todas esas técnicas, estrategias para poder manejarse mejor, habilidades que uno puede adquirir con este curso. Y particularmente, Rosita, digo, bueno, más allá de eso, digo, bueno, no voy a ventilar acá, digo, de la forma como nos conocemos, digo, desde el hospital de niños, pero sí me interesa por ahí saber qué sentiste, digo, con la posibilidad de sumarte, digo, también a este proyecto que es, o sea, nuevo, porque en realidad existe la especialización del paciente crítico, pero lo que no existía o lo que no había, por eso también costó mucho este proyecto que se plantea, digo, esto en contexto de pandemia, como fueron los vacunadores, ¿cómo fue el nombre de los vacunadores? Que eran también por contexto de pandemia, eventuales. Eran los vacunadores eventuales, que solamente son los que están vacunando con las vacunas del COVID, pero que no, o sea, no hacen toda la capacitación completa de lo que es el enfermero vacunador o vacunadora con respecto al calendario de vacunación. Digo, en
en esta capacitación, que también tiene esa característica, digo, de lo básico, digo, para que el enfermero o enfermera pueda abordarlo de diferentes formas, ¿vos qué pensás o qué mirada le pudiste dar, digo, a la parte que vos vas a desempeñar o vas a transmitir? Que el enfermero pueda valorar al paciente que realmente necesita de oxígeno, ¿viste? Primero, a veces en el hospital tenemos una sala, que es la sala 19, donde están los pacientes que están por posible, que no se dé, ¿viste?, los COVID, pero cuando necesitan realmente pasar a terapia, bueno, realmente el enfermero tiene que saber valorar también, ¿sí? Saber cuándo necesita este paciente ya, hay muchos indicadores para poder, ¿viste?, brindarle. Y bueno, y el curso está para eso, ¿no? Para poder ayudar y que uno aprenda y valorar al paciente en la necesidad del oxígeno, ¿no? De qué otro paso puede seguirse. Claro, el otro día, justamente en una conversación que habíamos tenido con el Comité de Crisis del Hospital de Niños, se hablaba de que los bronquiolitos que se dan en el contexto de Irak generalmente siempre son los meses más tempranos, digo, marzo, abril, mayo, junio, julio, por ahí hasta agosto, pero ahora es como que se ha extendido y hay muchos casos de que entran al hospital y que terminan pasando también por una terapia donde tienen separado a los pacientes con COVID y los otros pacientes, digo, que vienen con otras patologías, tienen una patología de base respiratoria. Calculo que debe haber indicadores distintos para identificar uno de otro. Muchas veces ya vienen de la sala, ya viene el paciente hisopado, pero cuando viene de afuera tiene que ser hisopado y va al protocolo, sí o sí, hasta que no esté el resultado del hisopado. Así que por ahí muchas veces después se saca del aislamiento al paciente y se le pone en medio de la sala, y se deja libre los aislamientos. Pero bueno, sí, tiene que ser el hisopado y si viene de alguna sala ya con el hisopado, bueno, va a la sala, ¿viste? Pero si no, viene de afuera o de la guardia, entra en aislamiento automáticamente. ¿Y ustedes por precaución ya lo reciben con el equipo de protección personal? Sí, con el EPP, sí, ya con todos. Porque una de las situaciones es justamente esa, la exposición del trabajador o trabajadora, que por ahí desconociendo la patología, digo, todos lo reciben ya como si fuera COVID. Sí, se toma, como si fuese un paciente. Y con los pacientes ventilados dentro de las terapias, digo, han tenido problemas, digo, de distribución, porque han tenido que distribuir también lo que son las terapias para atender las diferentes patologías que hay adentro, ¿o no? Claro, en un principio viste que hay dos salas en el niño, sí. Está la 30 y la 31, que es lo mismo. Se había acordado que por ahí en la 30 iban a recibirse los pacientes COVID, pero en un momento cuando entró, el primer paciente que entró en la otra sala, así que eso de planificar, decir, bueno, acá vamos a recibir, bueno, entró, se suponía que era una bronquiolitis y resultó siendo un COVID positivo. Así que bueno, no se pudo hacer. Esta parte la cortamos, chicos, porque... Bueno, no, sí, eso es importante, pero realmente lo que nos pasaba anteriormente, digo, los que son enfermeros y enfermeras van a saber, digo que a veces desconocemos la patología con la que ingresa el paciente y estamos acostumbrados por ahí ni a usar guantes. Digo, esta nueva modalidad, cuando llegó la pandemia, cambió totalmente, claro. Y ahora usamos guantes, digo, equipo de protección. Y eso es lo que nos enseñó la pandemia, ¿no? Claro. Que ya, que eso ya no teníamos, es como decía Pablo hace un rato, digo, hay saberes que ya lo tenemos incorporado, pero que lo hemos dejado en el olvido, y por ahí en las emergencias o en las urgencias de entrada del hospital, lo atendíamos como venía y por ahí no usamos guantes, no usamos barbijo, no usamos nada, y después le decían, era un TBC, era tal cosa, y pues sí, pero ¿qué? No me dijeron nada y en realidad era culpa de uno mismo. Sí, porque siempre las reglas estuvieron, ¿viste? Sin cuidado. Sí. Pero bueno, no se hacía. Pero bueno, la pandemia nos enseñó eso también. Ahora todo paciente que entra es como que tenés que protegerte. Y sí. Buenísimo. Bueno, Rosita, muchas gracias. Digo, seguramente les va a ir muy bien. Ahora después voy a volver a hablar con Clau para ir cerrando. Y así que no sé si por ahí querés comentar algo más por ahí del módulo que a vos te toca poder transmitirlo o conversarlo. Sí, pero viste que es muy importante, a veces uno como enfermero es como que no tener la seguridad. Entonces, yo creo que haciendo el curso
sabiendo todo estos que uno tiene en esta capacitación, adquirir todos esos conocimientos, yo creo que nos da seguridad para poder enfrentar a esto, porque a veces hay mucho miedo, ¿viste?, de afrontarse a una terapia, y esto nos va a ayudar un montón a todos los enfermeros que puedan hacer esta capacitación. Así que bueno, está buenísimo que haya un cupo y que después siga haciéndose. Y bueno, eso, invitarle a todos que está muy bueno. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Rosa. Sí, la verdad yo me acuerdo cuando me mandaron una vez a la terapia, casi me descompenso, porque ahí donde se mueve un cable, digo, empieza a sonar y no sabes qué está sonando, digo, pues es muy sensible. Así que bueno, vamos a invitar de vuelta a Claudia González para hacer el cierre. Igual quería comentarles antes que entre Clau, de que Florencia Morelli, que es parte también de esta capacitación, hoy tuvo un compromiso en Capital y por la lluvia no pudo llegar todavía, así que bueno, le mando un saludo, que solamente debe estar conectada, quiero creer. ¿No está conectada? Mira, la producción me dice que no está conectada. Así que, no, excusa. Bueno, la cuestión es que la compañera, digo, es secretaria del Consejo Directivo Provincial, digo, es parte de la Dirección de Género y Diversidad. También está en el espacio de salud mental y participa, digo, de diferentes espacios que sería muy largo mencionarlo ahora, pero lo importante de todo esto es que ella también es abogada y quedaría la parte de bioética, digo, y el aspecto legal que justamente hablábamos recién, digo, más allá de la contención, de la situación de lo que es... estaba leyendo en el grafo. Derecho del paciente. Bueno, acá me sopla Claudia, después la voy a dejar hablando. No, que les decía, digo, que lo importante, digo, de saber, digo, las prácticas que se van a realizar en el caso de que el paciente todavía se encuentre despierto, después, digo, en la sedación, seguramente un familiar, calculo que un tutor, digo, o alguien de la parte legal se hará cargo de eso. Y también cómo protegerse nosotros como trabajadores y trabajadoras al hacer una práctica y saber las limitaciones que uno tiene de intervención, porque a veces por la buena voluntad, digo, o impulsivamente o instintivamente, digo, uno reacciona para tratar de salvar la vida, por decirlo de alguna manera, y sin querer, digo, termina perjudicando al paciente, digo, y hay cosas que eso es importante, digo, saberlo. Así que bueno, ahí le invitamos a Clau nuevamente. Es gracioso porque está acá, pero bueno, tenemos que hacer como la entrada. Para que se vean ahí en cámara. Clau, más que nada, antes de cerrar y bueno, y agradecerle, no sé si hubo preguntas al final, porque nadie preguntó nada. No, solo hay comentarios muy lindos, pero preguntas no están muy atentos. ¿Comentarios muy lindos? Sí, no, sí, posta. sí, Ah, bueno, pues. Sí. Pues yo después voy a leer cada uno de los comentarios. Y los voy a Y llamar. los voy a No le acaba de poner que está en la puerta. Ah, que ¿Quién? pase Flor entonces. Que entre. ¿Trabajo? Sí. Que entre. Que entre. Que hable. Sí. Bueno, Clau, Chao. te despido. Vamos a esperar que venga entre Flor. ¿Sí, verdad? Sí. ¿Está Flor en la puerta? ¿Está Flor? Dice que está en la puerta, pero está abajo. Ah, sí, que suba. Bueno, Yo pero no sé, que ¿verdad? si me das. Sí. Sí. Bueno, va a pasar la productora. Laurita. Clau, lo que yo me quería quedar pensando, Sí, pero después te voy a citar para el cierre, digo, esta cuestión de la capacitación, ¿a qué abarcaría? Digo, ¿cuál sería la población objetivo o cuál es el objetivo de esta capacitación? Que es muy largo el nombre, de capacitación de a ver, Capacitación de cuidados críticos de enfermería en contexto de pandemia. Ahí está, sí. Sí. Es bastante largo, sí. No, es simple. Sí, no, pero a mí se me hace un trabajo. Digo, ¿cuál destinado? Destinado a enfermeros, a licenciados en enfermería, estén o no trabajando en servicios de UTI, porque la idea es de UCI, perdón. Ves que me cuesta el tema de lo nuevo, ¿no? Y eso que yo siempre soy el problema de la salita. De la salita. La humanidad, la atención. Está bien. Esté o no trabajando en un servicio de UCI, porque ya te digo, te vuelvo a repetir, para los que están trabajando sería una actualización y trabajar estos módulos nuevos, que es lo de la humanización y de la parte ético-legal, está bárbaro. Y que
¿qué más me preguntaste? La población La objetivo, población objetivo. y nada más. Sí. Eso, los enfermeros profesionales y licenciados en enfermería, estén o no trabajando en servicios de salud. Entonces me tendría que acercar a mi secretaría gremial, digo, más cercana de ATE, y anotarme. Y la inscripción creo que está programada para la próxima semana, ¿no? Sí. Igual es a través del mail. A través de un mail. Exactamente, de que si del salud, atpba@gmail.com, igual después lo vamos a empezar a socializar en los flyers. Así que bueno, gracias a Dios llegó Flor bajo la Llegó lluvia, Flor. así que ahora la voy a entrevistar directamente y después cierro con un Cierra, post y claro. la vamos a... Gracias, Clau. Bueno, como les decía, Flor Morelli, una compañera que viene a participar en muchos espacios, es directora de Género y Diversidad de ATE Provincia, ha participado en la CTA, sigue participando en la CTA, es abogada, participa en la Mesa de las Violencias también representándonos como organización, que también tiene que ver justamente con el clima de laboral, de la salud. Y bueno, y hoy, como les mencionaba, viene de Capital directamente porque estuvo desde el Consejo Directivo Nacional. Así que bueno, Flor Morelli con nosotros, aplaudan la noche. Hola. ¿Cómo andás, Flor? ¿Llegaste? Bien. Bajo la lluvia, pero Bajo llegaste. la lluvia, Buenísimo. de Capital. Bueno, Flor, dicen que todas las compañeras que están, van a estar en la capacitación, fue también sorprendente, poder contar con tu presencia, más que nada con esto que hablamos recién, la importancia de la parte legal, la bioética, y desde la mirada también de la interrelación de todos los saberes. ¿Cómo repensaste, cómo abordás el módulo que por ahí te toca poder desarrollar? ¿Me puedo sacar? Sí, te podés sacar, estamos a un metro. Bueno, ahí como pensando ahí con los compañeros del equipo de ITIDEP, la idea es plantear un marco general, integral de toda la normativa que tenemos nosotros en materia de derechos humanos, que tiene que incidir en todas las prácticas, en todos los ámbitos, y en materia de derechos humanos dialogan un montón de saberes, porque necesariamente hay que trabajar en forma interconectada, multisectorial, en común con todos los saberes, abordando situaciones complejas, situadas, históricas, y en ese sentido el marco de los derechos humanos y la bioética dan un campo para poder establecer esos diálogos, que también pensar que el proceso de salud es un proceso de dinamismo social, tiene que ver con las políticas sociales. Entonces, eso incide en cada práctica de cada profesional, trabajador, trabajadora. Por eso es necesario tener, nosotros como ATE, pensamos que el trabajo de primera línea de los trabajadores de salud y del sector de enfermería, que es un sector clave, estratégico, porque ve todo el formato de laburo de un entorno sanitario, necesita herramientas y cosmovisiones que plantean los derechos humanos y del campo de la bioética. Porque en el campo de la bioética, todo el movimiento que tiene que ver con los feminismos, el derecho al aborto, tiene que ver con eso, ¿no? Con el derecho a decidir qué es lo que se plantea desde ese lugar, la autonomía de los propios cuerpos, de los propios sentimientos, subjetividades, y todo eso tiene que tener en cuenta el campo de la salud, la relación en la salud, porque es una relación entre profesional y paciente, es una relación, y como toda relación tiene un montón de condimentos que hay que tener en cuenta. Sí, vos sabés que hablando de eso, la otra vez conversábamos de que en otros países, existe la eutanasia, o esto que hablabas, del derecho de qué calidad, decidir qué calidad de vida uno va a tener después de quedar por ahí con secuelas. En la Argentina, ¿vos sentís que estamos años luz para poder resolver esos esquemas? No, nosotros tenemos muchas leyes se dice avanzar en materia de derechos humanos. Hay, por ejemplo, lo que se llama la cuestión, el concepto de muerte digna, tiene que ver con eso, y hay una ley nacional, cosa que lo que pasa como las leyes que tenemos, que lo que hay que hacer es que se apliquen, ¿no? Que se pongan en práctica.
No, yo, así como se avanzó en el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, en la interrupción de un embarazo, también vamos en esa línea. Yo creo que prontamente vamos a poder pensar en esa legislación y en esa... que además, digamos, no muestra la realidad, porque lo que tiene que traer una norma es la realidad, y la verdad que en todo este proceso también de pandemia, donde hemos tenido a cara la muerte, también la muerte significa un montón de cosas, y todo esto citar una enfermedad hacia esa situación tiene que ser desde el mayor respeto de los derechos humanos, de la mayor autonomía, del mayor cuidado, y un cuidado que los profesionales y trabajadores de salud están en una situación de privilegio, por lo cual también eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de la práctica, y es lo que también pensamos desde este curso de capacitación. Sí, yo me quedé pensando, así como hace un rato les contaba, tenía la fantasía de qué va a pasar con la persona cuando se levanta, digo, de vivir otra normalidad y otro mundo. Pensaba en esto, digo, siempre hay mucho, o se juzga mucho lo que es la seguridad, la economía, digo, siempre hay como una tela de duda con respecto a eso, y también creo que en esto de la eutanasia, también creo que es una cuestión social también, de sospechar que si realmente se puede aplicar eso o no, digo, porque hay tantas dudas, digo, con tanta inseguridad que estamos atravesando, hay dudas con el Ministerio de Seguridad, si está funcionando bien, si funciona mal, si las leyes son bien, si las leyes favorecen a uno y desfavorecen al otro, digo que es constantemente, que lo ves en el territorio, o que eso es una compañera, digo, que viene también la Subsecretaría de Consumos Problemáticos, realmente, digo, esto de plantearlo desde ese lado. ¿También crees que no podemos avanzar con estas leyes que voy a decir que ya están establecidas también por estas subjetividades? Digo, al momento de analizar si realmente éticamente o legalmente podemos definir si una persona puede continuar o no. Lo que plantea todo el tema de la muerte digna es que el eje está centrado en la persona, en el entorno y en lo cultural, lo ritual, y que sea un equilibrio entre los poderes médicos y los poderes de las personas que están en esa situación. Después el tema de las leyes están como instrumentos políticos, y la plena aplicación son decisiones políticas. Entonces, y casi siempre las leyes que vienen a reparar estas situaciones, bueno, en la muerte digna se podría decir que es una situación de todas las capas sociales, pero el acceso a una muerte digna con los recursos la tienen la situación de las capas que tienen el poder económico. Entonces, las leyes en materia de derechos humanos tienen que ser pensadas en clave de cómo correr las barreras económicas de ciertos sectores, y eso con decisión política, para políticas públicas, y eso es lo que hay que empujar. Y también en materia de la perspectiva de género, también nos queda mucho por hacer con el sistema judicial, también se necesita formarse en perspectiva de género. La ley Micaela apenas se están implementando, y también es una herramienta que está muy buena para todos y todas, como trabajadores y trabajadoras. Así que bueno, yo creo que tiene que ver con eso, con el movimiento, con lo cultural, con lo ritual, con las tensiones. También hay una moral instalada en ciertas situaciones religiosas que también hay que ver cómo dialogar con eso. Por eso esta ley se centra en la persona, más allá de todo, entendiendo todo que la persona, una identidad se compone por cuestiones sociales, económicas, culturales, pero despejar todo eso, y que la vida, la muerte, como un paso más, sea de mejor manera vivida dignamente, porque es así, es un final de ciclo, que sea esa dignidad y con todos los recursos necesarios para poder decidir cómo morir. Está bien, me dejó mudo. No, fuera de eso,
Digo, Es también... lo que plantea la bioética. Exactamente. Digo, me quedé pensando porque esto que hablas del entorno, digo, del contexto también, participar como organización dentro de la mesa de las violencias, digo, el único espacio que tenemos dentro del Ministerio de Salud o del único de los ministerios, digo, que funciona un tipo de espacio de debate donde participan todas las organizaciones. Digo, la salud laboral hoy de los trabajadores y trabajadoras en este contexto de pandemia, digo, y más precisamente en las áreas de los hospitales donde confluye mucha gente, digo, ¿crees que se va a ver desgastada? ¿Crecieron los casos de violencia dentro de esos sectores? Y nosotros también estamos estableciendo lecturas. Yo creo que el desgaste emocional, el desgaste físico, emocional, psicológico, también en las relaciones interpersonales a veces es un condicionamiento donde es caldo para el conflicto. Entonces a veces por ahí no son tantos conflictos que tienen que ver con la violencia laboral en sí, pero sí por este desgaste que vamos a tener que tomarlo. Esta pandemia va a dejar muchas marcas emocionales, psíquicas, y nosotros como trabajadores de salud y organizaciones vamos a tener que tener en cuenta para ver qué espacio recreamos para poder transitar eso. O sea, el tema de la salud laboral en post-pandemia va a ser un tema que lo vamos a tener que poner en el centro de la agencia de la política. Claro, más que nada con estas cuestiones que veníamos conversando la otra vez, digo, del aumento también del consumo, digo, de drogas, digo, sociales y no sociales, o de drogas recreativas, por decirlo de alguna forma, digo, también dentro del ámbito de salud que ha crecido bastante por estos miedos, digo, esta inseguridad, la ansiedad, digo, que se ha generado. Estamos muchos cuadros, o sea, todos los cuadros de crisis de salud mental en época de pandemia se han rebrotado, o sea, rebrote, y con lo cual eso da una nota de que también podemos pensar una pandemia en salud mental, por lo menos proyectar eso. Y el tema de la salud y el espacio del entorno laboral va a ser clave para poder trabajar todo esto. Donde también nosotros como Estado argentino hemos ratificado un convenio muy importante de la Organización Mundial, de la Organización de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, el 190, que es una herramienta posibilitadora de trabajar de forma estructural en la violencia en el entorno laboral, y amplía también la cobertura de todos los tipos de conflictos, no solamente para situaciones de violencia en el mundo del trabajo registrado, sino para otras situaciones del mundo del trabajo no registrado, de la economía social, de la economía popular, del cooperativismo, que hay relaciones de poder y cuando hay relaciones de poder en un entorno hay situaciones de violencia. Así que bueno, nosotros desde CDP, desde SPA, militamos para que se aplique el convenio 190, para que haya una ley nacional, porque lo que te pide el convenio es que adecue toda la normativa a ese instrumento internacional, entonces tiene que haber una ley nacional de violencia laboral, que hay proyectos, y nosotros como trabajadores vamos a tener atentos a qué, pues sabemos por dónde hay que ir para trabajar la violencia en el mundo del trabajo, lo que hay que hacer, las alternativas, cómo llevar el conflicto y cómo pensar en solucionarlo. Sí, ya no se están haciendo. No, la verdad es que me quedaría conversando con vos, digo, es muy interesante porque encima vos estás en todos los sectores. Básicamente entonces podemos hablar miles de cosas. Me interesa esto del convenio 190, creo que después nos merecemos un programa especial con respecto a esto y la ley Micaela. Pero más allá de eso, digo, esto que me quedé pensando en la parte social, digo, de las leyes. Finalmente la ley sale, pero para que realmente se ponga en práctica terminan siendo decisiones políticas y también decisiones hasta sociales, digo, con esto que planteabas desde la moral. Así que bueno, muchísimas gracias, Flor, digo, viniste de Buenos Aires, no le pasó nada, menos mal, me iba a sentir culpable si te pasaba algo o no, bueno, es distinto, pero digo, el compromiso de que hayas participado me gustó. Así que bueno, ahora te agradezco, te despido. Gracias. Ahora sí. Bueno, vamos finalizando porque
salen de vuelta, hacías el cierre y después nos sacamos una foto grupal. Para acá mi productora me hace así, hace media hora que me hace así que bueno, ahora dan a Clau. Sí, por último, lo que yo quería saber es, primero, ¿qué pensás, digo, con qué se va a ir la persona que se sume a la capacitación, digo, y haciendo todos los módulos, digo, pertinentes y finalice la capacitación de cuidados de enfermería? Bueno, el nombre tan largo que se me dificulta hasta ahora. Y vos, digo, personalmente, con tus compañeras, digo, que las venís hablando, digo, ¿qué sentís también o qué mensaje querés trasladar que se logra con este proyecto? Bueno, voy a empezar por el final. Bueno. El mensaje es de la capacitación continua siempre. Está muy difícil por el pluriempleo, la verdad que los enfermeros con los sueldos que tenemos necesitamos tener doble trabajo y cuesta muchísimo. La virtualidad nos ha dado esta facilidad de poder capacitarnos igual porque pueden verlo grabado y demás, pero bueno, más que nada eso. Y lo que yo no me acuerdo la primera. No, ¿qué se van a llevar? El que termine la capacitación de cuidados críticos de enfermería en contexto de pandemia van a ser herramientas técnicas, ¿no? Protocolos actualizados, una mirada desde la humanización del cuidado, volver a repensar esto que hablaba Paula y que hablaba Flor, esto de repensar un poco también nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Sin perder la agilidad que demanda el cuidado en un servicio de cuidados críticos, pero bueno, esto de no perder la humanización del cuidado. Bueno, buenísimo. Bueno, ya saben. Bueno, esperen un poco. Bueno, la capacitación se llama Capacitación de cuidados críticos de enfermería en contexto de pandemia por COVID-19. Seguramente a partir de la otra semana va a salir el flyer donde va a estar el email donde se van a poder inscribir. Son 49 horas. 49 horas. ¿Son presenciales? Sí, son presenciales y el último mes se va a hacer la práctica en 3 diferentes hospitales. Que es el Rossi, el Hospital Rossi, el San Hospital San Martín y el Hospital San Juan. Sí, esos 3 hospitales fueron asignados. Así que bueno, ya saben, para más información, digo, está el Instagram, digo, salió ahí en Facebook y después este programa editado, lógicamente, lo vamos a llevar a la plataforma de YouTube que está con el mismo nombre del IDEP Salomé, me tilde, pues ese ya se cortó. Bueno, nos sacamos una foto final y le damos muchas gracias a todos por haber estado ahí, hacernos el aguante. Me estoy comiendo las ¿Entramos todos ahí? Sí, pónganse, vos ponemos acá. La que habla es Laurita, nuestra productora. A Matías, que también está con la técnica. Miren para acá, ahí va.